Estamos en el capítulo 13, el verso 1. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando habla de las bestias, o el anticristo, o el dragón, no está hablando de monstruos, está hablando de personas, o imperios, o autoridades. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La palabra profética identifica la expresión mar como pueblos. Hay en muchas citas bíblicas donde hablando de los pueblos, habla del mar o de las muchas aguas o lenguas. O sea, habla como de pueblos, de muchedumbres, naciones y lenguas. En Isaías 57, 20 y en Apocalipsis 17, 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces vemos que cuando está hablando de mares o de muchas aguas, está hablando de multitudes de gente. Discernimos que del medio de las naciones impías surgirá el anticristo o la bestia. En la guía del estudio del capítulo 12.3 encontramos que la palabra profética nos da el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos en relación con el dragón escarlata o Satanás. La bestia tendrá estas características porque su adversario será por obra de Satanás. Por otra parte, existe una estrecha relación del libro de Apocalipsis con el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel recibió de parte del Señor revelaciones maravillosas respecto de los reinos que irían dominando la tierra sucesivamente a través de la historia de la humanidad, hasta llegar al último imperio que será entregado en manos del anticristo o la bestia. Cuando estamos hablando de uno o de otro, estamos hablando de la misma persona al mismo tiempo. Sus cumplimientos proféticos se fue dando a través de los siglos hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento encontramos en Daniel 2 que el Señor permitió que Daniel interpretase los sueños del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Señor, por ello aparece en primer lugar Babilonia, el imperio babilónico, después Media y Persia, después viene el imperio griego y por último el romano. Los mismos que son comparados sucesivamente con los siguientes materiales: oro, plata, bronce, hierro. Estos reinos en su momento alcanzaron el esplendor de llegar a dominar el mundo antiguo conocido hasta entonces. La historia secular exalta cada uno de estos imperios. Si escudriñamos el libro del profeta Daniel, encontramos que más adelante el profeta Daniel habría de recibir 3 o a través de visiones registradas en el capítulo 7 y 8. Revelaciones divinas que a la postre le permitirían discernir que detrás de cada uno de estos reinos fueron operando verdaderas fuerzas demoníacas bestiales de maldad. Estas fuerzas, en un sentido espiritual o a través de los siglos, continuaron en la tierra, por lo que la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero se halla plagada con las costumbres, tradiciones, doctrinas, filosofías humanistas, ¿verdad? Que todo ello lo que hace es un poco influenciarnos y conducirnos hacia cualquier dirección, pero no la de Dios. O sea,
con tal de fijar nuestra fe y nuestra esperanza en cualquier cosa o en cualquier objeto, en cualquier persona, excepto en Cristo Jesús. Por eso es que Satanás, o sea, lo llama diabólico, porque Satanás, aunque los imperios, excepto uno, han concluido, ¿verdad? Pero no por eso Satanás ha dejado de seguir trabajando. Por ejemplo, Babel, en Génesis 11, 1-9, más tarde el reino de Babilonia, escudriñando el libro de Daniel, vemos que las visiones de los capítulos 7 y 8, fuerzas, animales, bestias, demoníacas, se relacionan con imperios que ya pasaron físicamente, pero que su influencia espiritual maligna permanece hasta hoy. O sea, no pensemos que cuando hablamos de una bestia estamos hablando de un monstruo, ¿no? Estamos hablando o bien de un imperio, de una nación o de un político, de una persona, en definitiva. Se le llama bestia porque su maldad será tal que es como nosotros a veces tenemos expresiones, ¿no? que haces una cosa y la haces exageradamente y dices, ¡hala, qué bestia! ¿No? ¿Por qué? Porque es exagerado lo que has hecho. Entonces, en este caso, será exagerada su maldad. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, o sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, tenemos que estar muy al loro. Anticristo, término usado por el apóstol Juan en sus 2 primeras epístolas, significa aquel que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. El espíritu del anticristo, en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién le detiene? La iglesia, claro. La iglesia es la que está frenando la total corrupción de la moral y del mundo. Por eso la iglesia es sal de la tierra. Y el trabajo de la sal es evitar la corrupción. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Por ello, consideramos que toda institución religiosa, secta, movimientos filosóficos o de cualquier otra índole que adopte esta posición contraria a Cristo, su evangelio o palabra de Dios, se enmarca dentro del espíritu que hasta hoy opera en los hijos de desobediencia. Entonces el anticristo no solamente, si hoy nos damos cuenta, posiblemente estemos viviendo los tiempos donde más sectas hay. Y cuidado, no estoy hablando de sectas satánicas, estoy hablando de sectas cristianas. La del Espíritu Santo, solo Jesús o Jesús solo. Sí, hay muchas sectas de estas que tienen nombres cristianos, pero no por eso predican el Evangelio en su totalidad. Pare de sufrir y empiece a pagar. Sí, porque allí vas y pagas tanto y te dan una hoja de olivo o una rama de olivo, o oran por ti, ¿no? Paren de sufrir y empiecen a pagar. El anticristo, bueno, también en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis
en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Nosotros vivíamos antes en esas condiciones. El anticristo o bestia como tal, en su expresión, que deriva del griego terión, denota en forma metafórica el carácter interno de este personaje, en su falta total de compasión y su orgullo que excede los límites del humano, llegando a lo bestial. En la persona de un líder carismático y caudillo personal, se representará primero en relación con Israel y luego se manifestará al mundo entero en el tiempo de la gran tribulación, negando al Dios Todopoderoso, usurpando su lugar y haciéndose adorar como si fuera el verdadero Dios. Habíamos dicho que la primera bestia sale del mar. Aparentemente se supone que es un gentil y ejerce un gobierno caracterizado por la fuerza bruta. La segunda bestia de la tierra, en los versos del 11 al 18, es probable que sea un judío apóstata, sea notable debido a su útil influencia religiosa. Después, ya más adelante, hablaremos de ello. Con la aparición de la primera bestia, tenemos la obra maestra de Satanás, que es el más horroroso personaje que jamás ha aparecido en la tierra. Será una mezcla de todas las bestias que han existido antes, la encarnación de todos los gobiernos y anarquía, la personificación de la iniquidad. Cada detalle de su retrato es pintado en el Salmo 10 y Daniel 7, del 3 al 7. Con la aparición de esta bestia salvaje y feroz, vendrá la última batalla por el dominio del mundo. En primer lugar, esta bestia surge del mar, lo que puede representar el desordenado estado de la humanidad. El mar se usa, como antes dijimos, de una manera figurativa para representar a una gran multitud, en Génesis 22, también 17. Y es empleado por Juan como un símbolo de las fuerzas caóticas, revolucionarias que operan cuando la bestia aparece, que será dirigidas por él como fuerza tremenda o fuerza bruta, ¿no? Del colapso general de todas las autoridades gobernadas bajo el sexto sello que vimos estas semanas atrás en el capítulo 6, en los versos 12 al 17. Surgirá la bestia. Un escritor sugiere que puede ser el mar Mediterráneo, porque del mar Mediterráneo de ahí surgieron los 4 imperios, ¿no? Son las naciones gentiles, los pueblos están simbolizados en la Biblia, también en Isaías 57, 20. Pero bueno, en Apocalipsis 17, 15, no debemos de perder de vista el hecho de que esta bestia es una persona real y no un mero príncipe o fuerza. Prueba adicional de este hecho es su presencia en el lago de fuego. En el capítulo 19, 20 y 20, 10, esta primera bestia es una personalidad tan definida como Jesús, a quien busca imitar, siendo inspirada y apoyada satánicamente. La bestia será también satánicamente sostenida y controlada por el diablo y será el último rey de la forma o del estilo final de gobierno gentil. Entre los muchos títulos que lo identifica es descrito como el cuerno pequeño. En el verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eres semejante a un leopardo,
como de oso, como de boca de león. La segunda bestia se le asemeja con fuerzas bestiales demoníacas del tipo de leopardo, con pies como de oso y su boca como de león. Estas tres figuras metafóricas las encontramos precisamente descritas en Daniel 7. En alusión a los tres imperios, encabezados por reyes influenciados por el poder de bestias. Estos fueron Grecia, ¿os acordáis? El simbolismo del imperio de Grecia era un leopardo, ¿no? Yo sí me acuerdo, porque lo tengo aquí escrito. El imperio medo-persa era el oso y finalmente Babilonia el león. Esto lo puedes ver en Daniel 7:17. El dragón le dio su poder y trono. El anticristo, la bestia que se manifestará en el tiempo de la gran tribulación como un líder mundial, aunque tendrá las características bestiales de estas, las superará ampliamente en maldad y crueldad, ya que contará con todo el poder y autoridad de Satanás mismo. Este vendrá el cuarto reino revelado al profeta Daniel en visión. Este fue el imperio, ¿os acordáis? Primero estuvo Grecia o Babilonia, Grecia, Medio Persa, y de los últimos, los romanos, ¿no? El imperio romano. Primero fue Babilonia. Después, solo que Daniel no pone ahí el cuarto reinado porque todavía no había existido. Cuando él recibió, cuando él escribió el libro, eran los tres imperios que habían existido, por eso allí no encuentras Roma, pero fue el imperio que después vino. La influencia de Roma se ha manifestado a través de los siglos en el cumplimiento de la semana 70, se manifestará en el resurgimiento del Imperio Romano, reavivando bajo la forma de una coalición de 10 reyes que darán su poder a la bestia para que ésta pueda reinar sobre toda la tierra. Por espacio de 3 años y medio, detrás se encuentra la obra del dragón o Satanás, que es el que le dará su poder y trono y grande autoridad. La bestia será simplemente el agente de Satanás. O sea, la primer bestia, después ya a partir del verso 10, me parece que es, o el 11, ya vemos la otra bestia que surge de la tierra. De todas maneras, toda la actividad de Satanás como de la bestia durante los años de la gran tribulación están sometidos al absoluto control y permiso de Dios, porque sin Dios nada, ni aun las hojas de los árboles se moverán. O sea, no pensemos que aunque Satanás se le esté dado todo el poder, ¿verdad? No por eso puede hacer todo, sino aquello que le esté permitido. ¿Os acordáis de los capítulos atrás donde el Señor les decía, sí, pero hasta aquí, ¿verdad? A esto ni les toques. Pues o con Jacob, o con Job, ¿verdad? O también el espíritu de la muerte en Egipto. A toda aquella casa que no tuviese la señal, entra, pero donde tuviese la señal, ni se te ocurra. O sea, que incluso en los juicios de Dios, Satanás, aunque le es dado todo el poder, pero está limitado al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Bien, seguimos. En los versos 3 y 4 vi una de sus cabezas como herida de muerte, como herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una de sus cabezas heridas de muerte. En el cumplimiento de la
semana 70 primero se manifestará al mundo un líder carismático. Estoy en el 3.4, siempre en el capítulo 13. Cuando os dé solo los versos, estoy en el capítulo 13. Como un líder carismático, con sabiduría, inteligencia, extraordinariamente, o extraordinarias, no tremendas, que el mundo se quedará anenagado de ello, al extremo de provocar el asombro de los moradores de la tierra por las soluciones que planteará los problemas mundiales, teniendo el propósito de hacerse pasar por el verdadero Mesías. Esto ocasionará, lo reconozca como el líder que necesita la humanidad. A este el apóstol Pablo lo identifica como el hombre de pecado. Parte del pueblo de Israel, especialmente los religiosos llamados ortodoxos, lamentablemente no estarán exentos de este engaño, y no solo del pueblo de Israel, sino de otros muchos pueblos. En su engaño llegará a sufrir una herida mortal con una espada corta o daga, similar. El hermano diseña el utensilio con el que será dañado, similar al que usaban para sacrificar los corderos, los sacerdotes en el templo. Nadie os engañe en ninguna manera. Estoy ahora en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La herida mortal recibida por el hombre de pecado será sanada milagrosamente a través de una resurrección, de una sanidad o una resurrección mentirosa. Sin embargo, esta supuesta sanidad sobrenatural será una señal y prodigio mentiroso, y los moradores de la tierra no discernirán que no viene de Dios sino de Satanás, en su confusión y contaminación demoníaca al adorar a la bestia. O sea, la gente no se dará cuenta, porque hemos de dar cuenta que en este periodo de tiempo, 3 partes o más de los que estén aquí no van a conocer mucho de la Biblia, quitando el pueblo judío, porque incluso los 144.000, los 2 testigos, ellos ya habrán sido arrebatados, o sea, ya habrán sido sacrificados, ya serán mártires. ¿Os acordáis en el capítulo 12 que estaban los mártires adorando a Dios? Estaban delante del trono, lo cual quiere decir que ya no están en la tierra. Entonces les será fácil. He estado viendo varios estudios sobre el tema de la herida de la bestia, y la verdad es que yo he encontrado como 3 interpretaciones diferentes. Por ejemplo, esta podría ser una. En la sanidad de la cabeza herida de muerte, algunos escritores ven la muerte política y resurrección de la bestia, el imperialismo representado por el dominio mundial de los césares. Ha estado bajo la amenaza de una muerte política desde el 476 después de Cristo, pero Dios permitirá que surja un imperio del medio de la pasión y el conflicto revolucionario. Faber explica la sanidad de la herida de la muerte como el surgimiento de la dinastía napoleónica después de su derrocamiento en Waterloo. Pero puesto que la mayor parte del Apocalipsis es profética, la interpretación histórica debe ser excluida, excepto como medio de ilustración. Juan ve aquí como un hecho consumado una forma imperial revivida del Imperio Romano. Una de las opiniones es que
surgirá. Nosotros sabemos que el Imperio Romano se vino abajo, ¿verdad? A través del cristianismo, digamos, sufrió ese varapalo o ese desgaste político y, por supuesto, también militar. Por eso es que me parece que fue Constantino, ayudadme si os acordáis, el que obligó a todos los soldados del ejército romano a hacerse cristianos para poder seguir con el Imperio Romano, pero bajo el manto de la religión. ¿Sabes qué? Yo no lo sabía, pero llevamos 7 papas que han terminado y el que tenemos es el 8º papa. En un estudio que he estado mirando, bueno, hay una numerología y nosotros sabemos que Satanás usa también la numerología, ¿verdad? Donde hay lo menos nombres, fechas, cómo este papa ha sido puesto como tal, que terminan, o sea, juntándolos todos, fechas, su nombre, se juntas las letras, su procedencia, todo viene a parar al número 13. Número 13, no tengáis miedo, aquellos que sois supersticiosos, número 13 es un número que usa mucho el ocultismo, ¿verdad? Y este papa, no sé cuántas, yo no sé si son, no sé, 10 o 12 o de 8 a 12 coincidencias que sacando fechas, lugares, en su nombre, como él se llama, ¿no? El nombre papal que ha adquirido ahora también, sumando todas esas letras, salen todas el número 13, el número 13. Este hermano que hace ese estudio piensa que este papa va a ser uno de los que va a proporcionar vida a la bestia. Y bueno, uno lo puede tomar de una forma, otro de otra, ¿verdad? Pero sí que si analizamos un poco, podemos ver que este papa está revolucionando la juventud, pero por miles. ¿A dónde va? Y es un papa que viene, o sea, que su fe está basada más en María que en Jesús. Su procedencia, él es de los jesuitas, ¿no? Y está levantando el ánimo, ¿no? Y de ahí dicen que es. Hay otros que dice que será la primera bestia cuando empiece a organizar los primeros 3 años y medio en la política y haya, digamos, como un desgaste político en su persona, porque el primer anticristo será pacificador y él vendrá a traer paz a todas las naciones. Será ese hombre pensante que traerá la solución al problema que estamos viviendo. Yo no sé cuántos escucháis la radio y os gusta algunos debates políticos o así, pero si nos fijamos un poco, es raro el comentarista cuando hablan de los políticos que dice, es que no tenemos políticos que den la talla, pero no en España, a nivel mundial y especialmente en Europa. Hace falta un político que tome la política, porque el imperio económico se ha apoderado del imperio político. Este imperio, o sea, esta situación, digamos que nos está abriendo las puertas a que todos gritemos, por favor, un hombre que dé la talla. Vemos cómo se está preparando todo. De ahí podemos ver que estamos
propiamente los últimos tiempos. Los políticos no pueden controlar la economía, los políticos no pueden controlar la economía, me refiero a nivel de impuestos y eso, es imposible. Entonces se necesita como diríamos, un superhombre. Y lo estamos ya pidiendo a gritos. La sociedad lo está pidiendo. Y dicen que, o sea, este hermano piensa el que tal vez este hombre, cuando empieza a traer las soluciones y a pactar con todas las naciones, y escucha esto también se espera, porque la Babilonia de Apocalipsis, muchas veces hemos hablado, o algunos piensan que está hablando simple y exclusivamente de Roma, o sea, de la Iglesia Católica. Pero no nos equivoquemos. Hay iglesias evangélicas también metidas ahí. Pactarán muchas iglesias y muchas denominaciones con Roma. Incluso el judaísmo pactará con él. Conseguirá pactar con toda clase de religión, de lengua y de nación, hasta conseguir engañar al pueblo judío y construir el templo. La doctrina ecuménica es todo el conjunto de religiones, no solo la católica. Habrá muchas, hemos denominado aquí, pero hay cientos de denominaciones, ¿no?, que son extremistas de un lado o de otro. Bien, y está otra, el tercero, que piensan que puesto que la bestia recibirá una herida de muerte y la segunda bestia sale, ¿de dónde sale la segunda bestia? ¿Os acordáis? Aunque no lo hemos leído, lo habréis leído. De la tierra, pero sale del abismo. 17:11. Ponme el 17:11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Este que era y no es, este hermano también toma este verso, era porque hemos de entender que todas estas figuras que nos vienen en Apocalipsis representan al mismo Satanás, o sea, son inspiradas y guiadas por el mismo Satanás. Entonces, el que era, él hace esta interpretación, que como éste recibió, la primera bestia recibió una herida de muerte y aparentemente muere, entonces en esa muerte física, Satanás se reencarna a través de la segunda bestia en él. Por eso en Apocalipsis 17:11 dice, el que era y no es también el octavo, ¿no?, el del reinado. Y aquí es de donde él saca lo que yo antes os dije, que el papa que tenemos es el octavo papa, no papo. Entonces, hay esas versiones, ¿no? Pero tanto uno como la otra, cualquiera de las tres versiones, o mejor dicho, ninguna de las tres nosotros las viviremos. ¿O no? Malo si las vivimos. Hagamos la interpretación que hagamos. Lo que sí es cierto es que el mundo se maravillará y quedará asombrado de cómo esta bestia que estaba herida de muerte o que murió, o cómo ese imperio, ¿no?, que se vino abajo de pronto surge con todo su poder, y de ahí la primera interpretación que hemos dicho, que él recobra todo el poder y se sienta en el trono, y ahí es donde él se manifiesta quién verdaderamente es. Ya no es el anticristo o la primera bestia,
sino el falso profeta, ¿no? Que en definitiva podríamos decir que el uno y el otro se dan la mano. En el verso 5 y 6 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para actuar entre 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. A la bestia, ya como gobernante mundial, se le permitía hablar palabras blasfemas contra Dios Todopoderoso, manifestando de esta manera su naturaleza rebelde, soberbia y arrogante. La expresión grandes cosas se refiere a blasfemias contra el Señor. La blasfemia se apropia del nombre y de los atributos de Dios para promover su propia persona. Sabemos que se sentará en el trono, ¿verdad? Y él se dirá a sí mismo que él es el Mesías. Y muchos judíos de la línea ortodoxa creerán que ese es el Mesías esperado. Blasfemará su nombre de su tabernáculo. El nombre representa la persona misma de Dios. El hecho de que la bestia se autoproclame como Dios constituye la gran blasfemia, puesto que la humanidad lo adorare o lo adorará a él como si fuera Dios. En 2 Tesalonicenses 2:4, asimismo blasfemará contra su tabernáculo, es decir, contra el lugar de adoración del Dios verdadero, y por último blasfemará en contra de los que moran en el cielo, es decir, de las huestes angélicas de Dios que día y noche alaban su nombre. Recordamos que era el arcángel Miguel que a la cabeza de ángeles santos de Dios expulsaron a Satanás y sus demonios del segundo cielo, en Apocalipsis 12:4, que eso ya lo leímos la otra semana. En el 7:8 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La palabra profética nos enseña que el futuro gobernante mundial, el Señor le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, todos aquellos que habiéndose encontrado en medio de la gran tribulación, tendrán que escoger entre seguir el camino fácil y popular de la nueva religión mundial de adoración a la bestia o de permanecer fiel al Señor Jesús. No olvidemos que el producto de la predicación de los 144.000 judíos mesiánicos, habrá muchos que habrán recibido a Jesucristo en sus corazones. En Apocalipsis 7:9, entre judíos y gentiles, los que permanecerán fieles al Señor y su palabra serán cruelmente perseguidos y llevados a los campos de exterminio, y así muchos serán asesinados, surgiendo un verdadero reino de terror en toda la tierra. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, en el verso 7. En el tiempo de la gran tribulación se le dará a la bestia un poder o autoridad como ningún ser humano tuvo jamás. Se le establecerá un gobierno mundial único. El reino de la bestia será tremendamente terrible. Bueno, será indescribible. Será un dictador, un opresor, y además los moradores de la tierra que no le adoren serán perseguidos. Y los moradores de la tierra son aquellos cuyos nombres no se hallan en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 3:5, ¿os acordáis? Por lo que tienen sus anhelos y esperanzas enraigados en lo terrenal, e irán en pos de la bestia y recibirán su culto. Bien, en los versos 9 y 10, ahí habla un poco nos dice, el que tenga oídos que oiga. O sea, estemos atentos a todo esto. Esto es lo que va a suceder a aquellos que
nos durmamos en los laureles. Producto de la predicación de los dos testigos, los 144.000 judíos mesánicos y ángeles, muchos, tanto judíos como gentiles, pues, como hemos dicho, se entiende que se convertirán al Evangelio. Estos serán perseguidos, ¿verdad? Y serán llevados en cautividad. Mira, nombres y características de la bestia. El nombre de la bestia y su característica espantosa en gran manera y fuerte. Eso lo encontramos en Daniel 7:7. Cuerno pequeño. En Daniel 7:8 dice, ojos como de hombre y boca blasfema. Rey altivo es el nombre de la bestia. Pero su característica en Daniel 8:23 al 25 dice, altivo y entendido en enigmas, destructor, arbitrario, engañador, sagaz, malvado, perverso, cruel, inicuo. En 2 de Tesalonicenses 2:8-9, hombre de pecado e hijo de perdición, líder mundial con experiencia extrema humana, pero en esencia se trata de eso, de la bestia. Así será la bestia. En los versos 11 y 12, en estos versos aparece la segunda bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra. El falso profeta te da una apariencia de piedad. Esto lo vemos cuando aparece con dos cuernos, como de cordero, tratando de asemejarse al Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Pero en los hechos será sacerdote de Satanás, totalmente contaminado de demonios y que hablará como dragón, manifestando lo que realmente existe en su corazón. Ya nuestro Señor Jesucristo así lo hizo conocer en su ministerio en la tierra, donde está aquí. El versículo 12, la segunda bestia se le dará una autoridad religiosa que jamás tuvo ser humano alguno. O sea, la primera bestia se entiende que va a ser un líder político y la segunda bestia, que será el mismo Satanás, será un líder religioso que tomará control de lo político. A la segunda bestia se le dará una autoridad religiosa que jamás tuvo ser humano. Ningún líder religioso en la historia de la humanidad manifestó las características que exhibían el falso profeta o segunda bestia. Encabezará una religión mundial que buscará que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia o anticristo a través de señales y prodigios mentirosos que se le permitirá realizar ante el asombro de sus seguidores. A través de las palabras proféticas discernimos que el reino del anticristo, la bestia, utilizando una imagen espiritual y un brazo ejecutor en el falso profeta. Por tanto, el tiempo de la gran tribulación se manifestará al mundo una verdadera trinidad satánica compuesta por el dragón, Satanás y la bestia, que es el falso profeta. El falso profeta, vemos como Satanás trabaja aparentemente copiando exactamente lo mismo que Dios, en la Trinidad, en otros muchos aspectos que ya hemos tratado estos días atrás. El ecumenismo es, la expresión ecumenismo significa, ecuménico significa mundial. Este movimiento está representado por dos corrientes: el movimiento económico y el concilio mundial de iglesias, que es lo que antes estuvimos hablando de que se reconciliarán. El ecuménico es el acercamiento de las distintas doctrinas religiosas en todas partes del mundo para cooperar en una labor común. Restan importancia a la doctrina bíblica y se le da el desarrollo de la personalidad o el evangelio social. ¿Entendemos esto?
O sea, habrá iglesias que tendrán a bien unirse porque juntos podremos hacer un buen trabajo social y ayudar a muchísima gente. ¿Esto significa que es malo que las iglesias tengan trabajos sociales? No, no. Estoy hablando en el contexto en el contexto de unirse todas las iglesias, se perderá la visión de lo que es el Evangelio, o sea, la palabra de Dios, y se trabajará bajo el manto del cristianismo. El cristianismo es siempre es sinónimo de piedad, de misericordia, de bondad, de mansedumbre, ¿no? Cuando uno tiene una necesidad o un problema y los servicios sociales no te ayudan, ¿dónde va la gente? A las iglesias. Porque la iglesia representa, entre comillas, también eso. Y en ese último tiempo, las iglesias, algunas iglesias, se guiarán en esa línea, ¿no? Serán engañadas, serán arrastradas. Es precisamente la reunión de todas las religiones, sectas y todas las formas de movimientos de corte religioso y espiritual. Voy a hacer aquí un paréntesis también. Este detalle que creo que sea importante. Démonos cuenta que la iglesia de Cristo ya no estará aquí, pero habrán quedado muchos cristianos en las iglesias y muchos líderes cristianos. Por eso, algunos serán engañados y otros despertarán y reaccionarán, ¿verdad? Bien, prosigo. Profesando a gran voz que uniendo todas las supuestas fuerzas del cristianismo podrán redimir al mundo de la injusticia, de la pobreza y el sufrimiento, postulando una hermandad universal para poner fin a las guerras, reconocen lo bueno que puede haber en todas las religiones, catolicismo, budismo, judaísmo, islamismo, confucianismo, etc. En la actualidad, el catolicismo romano encabeza este movimiento que está preparando el camino para la manifestación del anticristo, la bestia, y la creación de la religión mundial del anticristo que está liderada por el falso profeta. Una muy clara señal profética del tiempo final es que se daría inicio a una creciente apostasía o alejamiento de Dios en lo personal y doctrinal cada vez mayor. Antes hemos leído segundo de Tesalonicenses 2:3 que dice: nadie os engañe con ninguna manera, porque no vendrá sino antes venga la apostasía, ¿no? Bien, los versos 13 y 14 y 15 también hace grandes, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase. O sea que esta bestia, este hombre, harán tremendas señales, no solamente la sanidad o devolverle la vida al falso profeta, sino que hará tremendas manifestaciones espirituales, sobrenaturales, que el mundo quedará fascinado. Por eso no va a tener que obligar a que la gente le adore. Por naturaleza va a salir de ellos, ¿no? ¿Qué hicieron cuando, os acordáis, cuando Elías hizo caer fuego del cielo? ¿Qué hicieron el resto del pueblo? Los judíos mataron a los 700 sacerdotes de Baal, sin que nadie, automáticamente se dieron cuenta, wow, este es nuestro.
y Satanás vendrá con este engaño. Esta señal mentirosa, al no ser de Dios, ocasionará el engaño masivo a los moradores de la tierra. Todo esto no es más que señales y prodigios mentirosos, por tanto de origen demoníaco, pues se enmarca dentro de lo que se conoce como idolatría y abominable delante de Dios. La imagen de la bestia, sin embargo, a diferencia de las múltiples imágenes que acostumbramos ver en muchas partes, tendrá características únicas y especiales. Y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia. La palabra profética menciona que se le infundirá aliento, o sea, que esta imagen parecerá tener vida propia, y esto por la operación de demonios incorporados en la misma imagen, y que en su calidad e identidades demoníacas inteligentes incluso podrá identificar a aquellos que no la adoren. Hoy somos testigos de extraordinarios avances de la tecnología virtual que, sumada a la inclinación natural y humana, a la idolatría hacia todo lo que se relaciona con el avance tecnológico, no importando si esto pueda tener connotaciones espirituales, demoníacas, nos hace ver que nos acercamos a pasos agigantados al cumplimiento de la profecía. Sin duda que la tecnología, como un verdadero Dios digital del último tiempo, manifestará una especie de combinación demoníaca de magia, hechicería, brujería, juntamente al satanismo, en general manifestando ampliamente, especialmente este tiempo final, en medios de comunicación como el cine, la televisión, etcétera, etcétera. Hoy ya hay impresoras de 3D. Imprimes, metes el material y ella te hace una figura. No un retrato, una figura. Si tú la mandas a hacer un vaso, ella te construye un vaso. Si tú la mandas una cazuela, ella te construye una cazuela. O sea, ya se pueden hacer imágenes en 3D, que tú las ves en 3 dimensiones. O sea, que una imagen puede hablar, puede hacer cosas inimaginables hoy, con el avance tecnológico y con el poder satánico, no nos tiene que extrañar. No nos tiene que extrañar. De aquí a nada, te van a coger a hacer una foto y te mandan a tu país por internet. Esto lo digo yo, ¿eh? Sí, nos lleva a ese punto, vemos como todo se está preparando para que todo se manifieste. En el verso 16 al 18, y ya terminamos con esto, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento entienda. Cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. El propósito que siempre ha persistido o ha perseguido Satanás con el género humano, el de buscar que bajo su control, precisamente la palabra de Dios enseñada, que el hombre sin Cristo se encuentra bajo la potestad de Satanás o bajo su control. En Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Entonces, todos nosotros estábamos bajo el poder de las tinieblas, ¿verdad? Pero el Señor trajo luz y entendimiento.
La bestia tratará con esto, o conseguirá, mejor dicho, con esto, tener control mundialmente. El nombre de la bestia o el número de su nombre, nuestro amado Dios ha dado a su pueblo un nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Las Escrituras nos dicen que su bendito nombre es invocado sobre su pueblo. En su afán de igualarse a Dios, el adversario Satanás, a través de su obra maligna, el anticristo, la bestia, buscará igualmente el hacerse un nombre que éste se halle marcado en cada uno de sus seguidores. La palabra profética nos dice que en el cumplimiento de su reino de terror logrará que su nombre sea marcado en los moradores de la tierra. Por ello, discernimos que la marca de la bestia para aquel que la reciba tendrá una expresión de pertenencia al anticristo. Los moradores de la tierra, movidos por el terrible poder engañoso desatado en ese tiempo, aceptará la marca en sus frentes o en sus manos derechas. La profecía advierte que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Aquellos que no acepten recibir la marca y decidan mantenerse fieles al Señor, se verán obligados a huir o serán encerrados en campos de exterminio masivo, donde llegarán hasta ser decapitados por no negar en nombre de Jesucristo y la palabra de Dios. En Apocalipsis 24, nadie de los que acepta la marca de la bestia podrá volverse atrás, ni podrá ser perdonado por el Señor, sino que su fin es irremisible. El lago que arde con fuego de azufre, la muerte segunda, por tanto, es muy importante para los que se encuentran viviendo en ese terrible tiempo la solemne advertencia de esta palabra profética, ¿no? Y alguno puede decir, bueno, ¿y esto a nosotros para qué lo queremos? Como dijo, ¿os acordáis? Cuando escuchábamos a Anacondia, que le preguntó a un pastor, bueno, ¿y todos estos son cristianos? Sí. ¿Y usted cree que si viene el Señor todo se les lleva? Dice, bueno, la mitad. Pues esa otra mitad es bueno que conozca esto para que no cometa un segundo error. Si ya hemos cometido el error de estar durmiendo, de estar a medias con el Señor y nos va a pillar la tribulación, ¿verdad? La persecución, que no cometamos el error de ponernos su nombre. Démonos cuenta que es 3 veces 6. El 6 es número de hombre, el 7 es número de perfección, de cumplimiento, de que todo está hecho, es número de Dios. Pero si nos damos cuenta, Satanás también usa 3 seises, no 1, 3. Antes dijimos el dragón, la bestia y el anticristo, la Trinidad satánica. Él trata de imitar en todo, por eso hay escritores, por ejemplo, como este, que piensan que él buscará un nombre que a muchos les confunda, porque él se presentará como el Mesías. Bueno, el verso 18, el número de bestias, se expresa 6 o 3 veces 6. Por la Biblia sabemos que el hombre fue creado el 6º día, en Génesis 1:26, por tanto el número de hombre es 6. La Trinidad satánica se expresa como 666. El anticristo se manifestará con el aspecto de un hombre, como atributos de líder mundial. Luego discernimos que es la expresión del hombre que se endiosa, ¿no? Se hace Dios a sí mismo. Bueno, son datos que a lo mejor os voy a, y ya con esto termino. Por ejemplo, la primera bestia sale del mar, de un desorden, de un mundo totalmente desordenado. ¿Os acordáis? La primera bestia es la que traerá una solución
política económica al mundo. La segunda bestia sale de la tierra, de un gobierno ordenado. Es instrumento de Satanás, la primera. La segunda es instrumento de la primera bestia, porque la va a sanar. Es regente de Satanás, la primera. La segunda es vicario de Satanás, poder secular. La primera bestia, porque es político. La segunda, poder espiritual, porque es religioso. Tiene 10 cuernos, la primera. La segunda tiene 2 cuernos, es gentil, la primera. La segunda es judío. La primera, supremo en autoridad. La segunda es subordinado a la primera bestia. Se glorificará a sí mismo. La primera. La segunda desafiará a la primera bestia. La primera aparece primero. La segunda aparece después, claro, por eso es la segunda. Gobierna desde Roma. Y la primera. La segunda gobernará desde Palestina, porque se sentará en el trono. La primera, notable por su poder brutal. La segunda, notable por su sabiduría, la estatua. La primera, cabeza política. La segunda, cabeza eclesiástica. La primera, falsa diedad. La segunda, falso profeta. Y fíjate, ahora 2 minutos más. El Cristo y el anticristo. El Cristo, hijo del hombre; anticristo, hijo de pecado; Cristo, hijo de Dios; anticristo, hijo de Satanás; Cristo, hijo de justicia; anticristo, hijo de perdición; Cristo, sobrehumano; anticristo, superhombre; Cristo, verdadero Dios; anticristo, pretende ser Dios; Cristo, redentor; anticristo, destructor; Cristo, rey de reyes; anticristo, dictador mundial; Cristo, agente de Dios; anticristo, agente de Satanás; Cristo, humilde; anticristo, altivo; Cristo, sacrificial, se dio en sacrificio, sacrificial; anticristo, tirano o tiránico. Vemos las diferencias, ¿verdad?, que ahí podemos encontrar.